Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias también a todos quienes están conectados en este momento y bienvenidas a nuestras panelistas, nuestras interesantes panelistas con mucha experiencia también en el ámbito de la ciberseguridad, así que contenta de estar compartiendo este panel con ustedes. Bueno, y es sabido, y lo que nos convoca en general, es que la pandemia también ha generado estragos importantes y ha afectado no solamente la salud, el ambiente tecnológico, la economía mundial en general, sino que también ha ido sacudiendo la industria de la ciberseguridad, puesto que ha obligado a que muchas organizaciones lleven el trabajo a un espacio que antes era mínimo y que hoy día se ha amplificado bastante con la hiperconectividad y que tiene que ver con el trabajo remoto. Así que hoy día vamos a estar desarrollando y profundizando este tema que es tan relevante y que está cercano a lo que hoy día estamos manejando como el concepto del Cyber Security Mesh, y que tiene que ver con estos mecanismos de trabajar fuera del perímetro de seguridad de la organización y que es tan relevante hoy día porque, como lo decíamos, este tema se ha amplificado mucho y hoy día hay muchas personas que están utilizando sus dispositivos personales, dispositivos móviles, fuera de este perímetro de seguridad, y que por lo tanto hoy día lo que queremos conversar es cómo nos enfrentamos a poder garantizar o poder por lo menos avanzar en en materias de ciberseguridad respecto a este tema, y cómo estamos también en cuanto a estos desarrollos que necesitamos para proteger nuestras instituciones. También el tema de hoy día del trabajo remoto y que tiene que ver con esta seguridad fuera del perímetro, tiene que ver también con una tendencia que ha tomado fuerza este 2021 y que según Gartner también es parte de estas tecnologías emergentes que vamos a estar visibilizando mucho dentro de los próximos años. Así que para iniciar nuestra conversación, quiero plantear y quizás partir con Vivian, pensando en cómo nos enfrentamos a esta situación donde los trabajadores en general y la comunidad está trabajando con equipos y dispositivos tecnológicos que hacen que estén llevando la ciberseguridad fuera de los entornos de trabajo habitual. Se agrega complejidad a la ciberseguridad en la organización. Tenemos que enfrentar la ciberseguridad de una manera distinta cuando el trabajo remoto hoy día es una tendencia general. Vivian, ¿qué nos puedes contar al respecto desde la visión de ustedes? Sí, primeramente lo quiero pedir perdón anticipadamente por lo mío español, pero que no es un español de facto, es un portuñol, entonces voy a hablar un poco más lento. A respeito da complexidade de ciberseguridade, sí, se ha aumentado à medida que muitas empresas estão com empregados trabalhando de forma remota, utilizando plataformas de colaboração, serviços de comércio eletrônicos, bancas de governos. Também um outro aspecto são as atividades educativas que se trasladaram para o aprendizagem eletrônico. E para sobreviver à pandemia e continuar no negócio, muitas empresas tiveram que tomar medidas de continuidade empresarial, como adotar serviços na nuvem, atualizar seus serviços na internet, melhorar seus websites. E com estes se elevaram ataques de phishing, ataques de malware, ransomware e engenharia social. Uma outra dificuldade foi a necessidade de pessoas capacitadas para gestionar a ciberseguridade, para evitar fugas de dados, sobrecargas na rede de comunicações e dificuldades para aceder a recursos especializados. Puedo dizer que os principais desafios com respeito à preparação da ciberseguridade comum para todas as empresas parece ser a consciência e o compromisso da administração. Então, que su vez impulsiona o presupuesto, a asignação de recursos e a implementação efetiva das práticas de ciberseguridade, como baja consciência de segurança personal, proteção inadequada de informação crítica e sensível, falta de budget, falta de especialistas em ciberseguridade, falta de diretrizes de ciberseguridade adequadas e uso de recursos de Shadow IT que se ha aumentado. Um outro aspecto é o baixo apoio gerencial.
Entonces, un grande desafío para mantener los softwares actualizados y aplicar y monitorear estrictas reglas de control de acceso, hacer el uso de servicios en la nube correctamente configurados y tener un plan para cyberincidentes y muchos otros. Dado que yo trabajo ahora, especialmente en este momento en Brasil, nosotros tenemos también el tema de privacidad con la imposición de la Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces, ahora nosotros tenemos cuidados adicionales para inhibir la fuga de datos, garantir la protección de nosotros, de nuestras personas, la protección de los titulares de datos. Muchas organizaciones están con problemas en la división, en la segregación de nuestros datos. Perfecto. En ese mismo sentido, Vivian destaca el tema también de la ingeniería social, de la fuga de datos. Si nosotros vamos mirando en este mismo sentido el auge, de cierta forma, de las iniciativas Beyond, que son Bring Your Own Device, y que tiene que ver que los empleados favorecen el uso de los dispositivos personales, que no siempre están protegidos adecuadamente. En este caso, por ejemplo, el uso de smartphones, las tabletas, los notebooks, etc. El acceso a archivos también desde afuera de las organizaciones. Aquí podríamos considerar que es la misma arquitectura de seguridad tradicional que nosotros conocemos al interior de las organizaciones lo que determina también el trabajo afuera, este trabajo remoto. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser los principales retos cuando alguien se está conectando desde afuera a la organización en ámbitos de arquitectura? Porque ya tenemos claro que hay un tema de educación, ¿cierto? De concientización también del uso de la información de la organización fuera del ámbito físico, pero ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que significa el que las personas se conecten afuera de su organización y que puedan exponer información también valiosa para un eventual ataque? Ahí, ¿qué nos puede contar, por ejemplo, Verónica o Sara? De todas maneras, vamos a estar revisando si tienen consultas también a las personas que están conectadas, vamos a estar revisando sus consultas, así que para que después nuestras panelistas puedan responder. Y quizás Verónica, Sara o alguna, obviamente, de nuestras panelistas también, quien quieran complementar este punto que es súper importante. Sí, claro, Karin. Más del 80% de las organizaciones en pandemia se han ido han permitido que sus colaboradores trabajen desde sus casas en forma remota y de hecho ya están anticipando que van a continuar incluso con esta modalidad de trabajo de remoto incluso después de que la pandemia termine, ¿no? Y debido a esto es que nuestros colaboradores, los trabajadores se han convertido en el blanco de ataques de los ciberdelincuentes, con lo que hablamos siempre, estas campañas agresivas de ransomware, de phishing, que en esta arquitectura de seguridad tradicional en la que trabajamos, si tuvieran éxito, pueden proporcionar acceso sin restricciones a la red corporativa por el modelo de seguridad perimetral en el que nos basábamos, en el que estábamos acostumbrados a trabajar, de confía y verifica, es decir, que la amenaza estaba por fuera de nuestra organización y una vez que estoy autenticado, estoy identificado, confío por defecto. Bueno, ese modelo de arquitectura tradicional nos da una pérdida de visibilidad enorme de los ataques que se producen cuando los empleados están por fuera de nuestro perímetro, y la necesidad de poder identificar esos compromisos y de minimizar este movimiento lateral de los ataques. Entonces, podemos quedarnos en este esquema de seguridad tradicional y no, urgente, necesitamos ir hacia un cambio de paradigma, de este modelo de no perímetro, ¿no? O de desperimetrizar, una palabrita complicada, pero que está bueno mencionar,
esto de irnos del perímetro. El perímetro ahora, si como vos decís, si nuestros empleados están trabajando en Beyond, con sus dispositivos móviles, el perímetro es el empleado y ese dispositivo móvil. Si en cambio mi empleado va a estar trabajando con un acceso VPN, entonces el perímetro va a estar en ese acceso, en ese dispositivo y en ese acceso VPN. Independientemente que la identidad sea la misma, tengo que volver a verificar. Es decir, ahora el perímetro va a estar en cada uno de nosotros, de cada una de esas identidades y cada uno de los dispositivos. Entonces, ¿cuál es el cambio? La necesidad urgente es que las organizaciones ahora ya no deben confiar por default en ninguna entidad, ya sea externa o interna, ¿no? Y asumir y trabajar como si nuestra red ya estuviera comprometida, como si ya tuviera el atacante dentro de la red. Entonces tengo que generar, identificar, autenticar esa identidad y ese dispositivo desde un flujo de red determinado, desde una geolocalización, con un determinado comportamiento, ¿no? Y una única vez. Es decir, esa identidad, si cambia el dispositivo, ya voy a tener que volver a verificar si es de confianza. Y yo digo, es no confiar en forma predeterminada, usando 3 palabras, es nada, nadie y nunca, ¿no? No confiar o irnos a este no perímetro. Bueno, siguiendo la línea y la idea, efectivamente ya no hay perímetros. La ciberseguridad dejó de ser 4 paredes y efectivamente está súper relacionada y cercana con las personas y su dispositivo. El concepto de ubicuidad que existe hoy día, donde la pandemia nos obligó a rápidamente entenderlo, comprenderlo y hacerlo nuestro, hoy día está presente y efectivamente se va a mantener por mucho tiempo. La continuidad operacional es un reto también que se nos presentó con la pandemia. La pandemia nos obligó a las distintas organizaciones a implementar mecanismos de teletrabajo que no teníamos, a que las personas aprendieran a usar sus computadores personales como su elemento de trabajo. No alcanzamos a concientizar, no alcanzamos a difundir. Entonces la rapidez con la que la pandemia nos obligó a poder mantener la continuidad operacional a través del trabajo a distancia fue intensa. Entonces ahí las organizaciones tuvimos que generar conexiones seguras para poder controlar algo que no teníamos a la vista o que lo teníamos muy bien cuidado y de muy poco acceso y de poco alcance. Entonces, uno de los retos yo creo que es la continuidad operacional que compite con la ciberseguridad y hoy día no deben competir, deben estar a la par. Nosotros debemos custodiar que la continuidad del negocio y la ciberseguridad estén siempre a la vista y, como bien decías anteriormente, desconfiar. Yo siempre digo que doy charlas que en la confianza está el peligro, y cuando nos quedamos tranquilos con que no debe estar resuelto, debe estar visto, o alguien lo vio, o el usuario sabe que no debe acceder a sitios fraudulentos o no ingresar sus credenciales, ahí es donde nosotros, los especialistas en ciberseguridad, no debemos quedarnos tranquilos. Entonces, no confiar y seguir en la línea de buscar herramientas que nos permitan mitigar, controlar y adelantarnos es uno también de los desafíos. Cambiar los paradigmas de que la ciberseguridad ya no está dentro de la organización, sino que está de la mano donde está el usuario. Hoy día tú tienes acceso a tu correo en el celular, en tu PC, en la tablet. Yo, por ejemplo, tengo mis 3 computadores, tienen acceso al correo. Entonces, es quien dice qué es. Entonces, ahí rápidamente hay que implementar y buscar alternativas y mecanismos que nos permitan a nosotros estar tranquilos con que es Sara la que está detrás de ese dispositivo que ya no está en la red del banco, sino que está fuera, y está fuera no sabemos dónde. Entonces, implementar mecanismos como múltiples factores de autenticación, habitualidad, geofacing, es súper relevante tenerlo siempre en la mira. Hoy día los delincuentes están buscando a las personas, para ellos este mundo del trabajo a distancia es un mundo ideal, es un mundo que les llama la atención y que ellos quieren entrar. Por lo tanto, nosotros el desafío que tenemos es estar constantemente buscando formas para poder prevenir, poder autenticar y proteger la identidad de los usuarios. Porque el usuario debe protegerlo también, pero nosotros tenemos que buscar mecanismos técnicos y tecnológicos que nos permitan ayudar a eso. Y sin duda, el subirnos todos al carro. Un desafío importante, creo yo, es que entendamos que la ciberseguridad no es responsabilidad de un área técnica de ciberseguridad, ni del
Chief Information Security Officer o de un área de riesgo. La ciberseguridad es responsabilidad de todos. Entonces, enseñarle a los funcionarios, a las personas que tienen una responsabilidad con el acceso que tienen, dado que la pandemia nos obligó para cuidarlos a que se fueran a sus casas y pudiesen estar protegidos, ellos también tienen una responsabilidad, pero tiene que ir de la mano de controles y de un marco de gestión de seguridad que te permita visibilizar en dónde puedes tener alguna vulnerabilidad. Sara, y en ese mismo contexto, en el tema de la continuidad, efectivamente, de la confianza, ¿qué tipos de amenazas son las que hoy día, o el tipo de ataque que hoy día estamos recibiendo más frecuentemente cuando estamos en un ámbito del Cybersecurity Met? ¿Dónde deberíamos ahí también colocar los énfasis en temas de ciberseguridad? ¿Cuáles son las alertas que podemos levantar? O sea, yo creo que en primer lugar es, bueno, la amenaza es latente y está presente todos los días, 7/24, los delincuentes no descansan. Las personas que trabajamos con tecnología y computación somos atractivas para los delincuentes, tenemos acceso a sistemas, tenemos acceso a credenciales, por lo tanto el tema de ingeniería social sigue siendo una de las amenazas latentes, presentes y que entran por un usuario que confía, un usuario que de pronto sin entender comparte su información y da acceso a llaves a tu casa o a tu empresa u organización. Son múltiples, yo diría, las amenazas que van desde exfiltración de datos, la protección de la identidad que estábamos hablando recién. ¿Cómo yo me hago cargo de que ese usuario que está en su casa proteja su cuenta y su clave de acceso a los sistemas del banco? Súper relevante contar con mecanismos de autenticación robusta, algo que yo sé, algo que yo tengo, que te permitan, una, proteger al usuario y dos, proteger la información de tu empresa. Temas asociados a ingeniería social, los phishing, correos falsos, la navegación segura. Tú en un computador personal no puedes establecer las mismas políticas de seguridad que tienes en tu empresa con tus computadores, laptops o lo que sea corporativos. Por lo tanto, tener mecanismos que nos permitan ir monitoreando e ir previniendo acceso a sitios fraudulentos que sabemos si son conocidos relacionados con toma de datos es súper importante. En el fondo, todos estos riesgos y amenazas emergentes que existen tienen que ir de la mano de procedimientos, gestión y de capacitación y concientización. Siempre se dice que el eslabón más débil es el usuario. Yo no estoy de acuerdo con eso. No es que sea el más débil, es al que los delincuentes buscan y buscan formas de llegar y de obtener datos. Por lo tanto, nosotros, los especialistas en ciberseguridad, tenemos el deber de mantener a toda una organización informada de cuáles son los riesgos a los cuales ellos están expuestos. De la mano, sin duda alguna, de controles, herramientas informáticas, de monitoreos preventivos y continuos. Por otro lado, el tema de la concientización, como yo les decía, es súper relevante y debe ir de la mano de medidas que te permitan ir midiendo, valga la redundancia, de cómo esa concientización llega al usuario. Generalmente en las organizaciones hacemos hartos e-learning, cápsulas, y les ponemos preguntas al final y la gente generalmente aprueba. Pero ¿cómo hacemos ejercicios más reales que nos permitan saber si realmente ese e-learning o ese curso se hizo por hacerlo o realmente el contenido llegó? Entonces, ir a ejercicios como ethical phishing o ethical malware o ese tipo es importante porque con eso tú mides si realmente el mensaje llegó. Porque yo no quiero ver si la persona solo aprendió, quiero ver si realmente se sensibilizó y si entendió que es una primera gestora de riesgos. Esto de las 3 líneas de defensa se nos está quedando como corto para el tema de ciberseguridad y es un momento de cambiar ese paradigma que tenemos, que son las áreas de riesgo, las de ciber, las áreas de auditoría, las que tienen que gestionar. Esto es tarea de todos. Nosotros sí tenemos una responsabilidad primera y vivimos y respiramos ciberseguridad, pero ¿cómo hacemos que los demás respiren, vivan, sientan y comprendan que cuando se equivocan o son engañados o hacen una acción que no debían, comprometen a una organización completa y por ende comprometen los servicios de cara a los clientes? Que es en mi caso que trabajo en un banco. Situaciones de prevención de malware, de monitoreos preventivos son súper relevantes porque no solo afecto ni comprometo la información, sino que comprometo la continuidad del negocio, la operación y finalmente
comprometo la cadena de pago de un cliente que necesita mucho más enfática y mucho más importante. Nos quedamos de repente en implementar herramientas, y la sensibilización también es importante. Un súper buen punto tocaste, Sara, y que tiene que ver con todo el trabajo que hacemos en general todos para poder generar una concientización. Y la gran pregunta o la duda puede ser, ¿qué tan efectiva es esa concientización en el hacer de las personas que efectivamente nosotros estamos tratando de potenciar en cuanto a la protección? Y claro, cuando estamos dentro de la organización es un poco más fácil en el sentido que la tienes más cerca, que puedes generar una educación más directa, pero cuando ya la persona está fuera, obviamente con este trabajo remoto, con el distanciamiento social que se ha generado, es mucho más complejo. ¿Qué tan efectivo es? Y ese es un súper buen punto. Y ahí preguntar quizás también a Viviana o a Verónica que nos cuenten cuál es la experiencia también de los otros países, que es muy interesante que estén ellas presentes desde el punto de vista, en este caso, Brasil, Argentina. ¿También ven diferencia respecto a lo que comenta Sara? ¿O es un escenario similar el que en general vivimos en todos los países? Bueno, en Argentina prácticamente asentí, creo que todo lo que dijo Sara, ¿no? Estamos en similitudes de experiencias. Por ahí no sé si en regulación, en materia sí, en Argentina tenemos obviamente la ley 25.326 de datos personales. El año pasado también se dictó una ley de teletrabajo, pero no llegamos a tener una ley relacionada con la infraestructura, ¿no? Con lo que decimos esto de la protección de la infraestructura o el resguardo de ciberseguridad de nuestros trabajadores accediendo desde medios de teletrabajo, desde medios remotos, ¿no? Y quiero sumarle una complejidad, que es a la adopción de todas estas, de la virtualidad, la adopción, ya se viene hablando también, de la tecnología en la nube. Entonces, le sumamos la complejidad de que tenemos, estamos pensando en este perímetro, en esta ciudad amurallada, como escuché bien temprano también mencionar, cuando nuestros trabajadores están por fuera de nuestro perímetro tradicional y con los datos alojados en la nube, ¿no? Con el temor a que también se produzca una brecha de seguridad en este modelo tradicional. Por ahí menciono, por eso nosotros en Argentina creo que es muy incipiente, recién hay una regulación de BCRA, del Banco Central de la República Argentina, donde ni siquiera todavía es una normativa, pero sí como lineamientos, donde nos insta a las entidades financieras a pensar en en un proceso, en procedimientos de recupero de incidentes, ¿no? Como para empezar a pensar si estamos maduros en las entidades financieras en Argentina con respecto a la ciberresiliencia, con respecto a cómo nos recuperamos de estos posibles ataques. Pero sí quiero destacar, y por ahí estos últimos días se ha mencionado mucho, la orden ejecutiva del gobierno americano. Me parece que eso debería ser por ahí un ejemplo para nosotros, o debería empezar a volcar o a bajar a Latinoamérica también, con respecto a empezar a utilizar algún modelo de Zero Trust. De hecho, en esa orden ejecutiva se habla del NIST, me parece que es una buena base para ir y empezar a leer, y sobre todo volver a las bases de seguridad de la información, que mucho se ha hablado de qué necesitamos para repensar y aplicar esta malla de seguridad. Fíjense que necesitamos volver a identificar a las identidades, a políticas de control de acceso, a verificar una única sesión, es decir, esa misma identidad no es válida para otro dispositivo, microsegmentación, ¿no? Todas cosas que volvemos a las bases de la seguridad de la información. Y bueno, y por ahí un poco eso, ¿no? Remarcar, también tener este paper, me parece que hoy todos lo deberíamos tener en la mesita de luz, el NIST del 800 de la rama de ciberseguridad, en particular el 207, que habla de este modelo de no confianza o Zero Trust, ¿no? Empezar a tenerlo ya a mano y empezar a estudiarlo, ¿no?
De acuerdo con Verónica, en los países ahora los tiene muchas regulaciones y depende de cada país y cada segmento de las empresas. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos leyes regulamentadoras a respecto de bancos, empresas y todo más. Pero yo creo que algo que nos ayuda a direccionar la definición de controles hoy son los frameworks con las mejores prácticas, así como las ISOs, por ejemplo. Acá en mi compañía nosotros establecemos la certificación de la ISO 27001 y 27701, que nos proporciona un estándar internacional dentro da organização para cumprir tanto as melhores práticas como a maior parte das práticas das legislações vigentes acá em Brasil. Creo que esto es un avanzo en el fornecimiento de servicio y también para establecer controles a respecto de perímetros, no solamente dentro de las empresas, pero también afuera, como el establecimiento de direcciones normativas para el uso de BYOD en estos. Perfecto. Sara, ¿tú querías agregar algo? Y solo quería agregar que también incorporar este concepto de ubicuidad empresarial. Hoy día ya tenemos que reconocerlo como un desafío y como bien mencionaba, creo que era Verónica, las nubes. Hoy día todo lo que ella mencionaba tiende a proteger lo que está on-premise, pero ¿cómo protegemos hoy día las cuentas de altos privilegios? Antes, el oficial de seguridad se preocupaba de controlar las cuentas de altos privilegios, tenerlas ordenaditas, pero hoy día tienes distintos tipos de nubes, distintos tipos de sabores, con distintas tecnologías y arquitecturas. Por lo tanto, se te amplía el espectro de donde tú tienes que controlar las cuentas, porque recordemos también que un atacante con una cuenta de usuario no hace nada. Es cuando escala privilegios y consigue encontrar una llave mágica que tiene autorización para entrar al lugar donde tenemos las joyas de la corona, que tanto le dicen, o donde realmente se puede generar un ataque. Por lo tanto, el desafío es grande. Y el poder aprender a cómo manejar estas nuevas tecnologías que nos ayudan a apalancar el concepto de ubicuidad y cuidar a las personas en tiempos de pandemia, que esto se va a alargar y tiene para un tiempo más, y reconocer que ya el trabajo a distancia es una realidad en el mundo, nos obliga a estar rápidamente y constantemente en conocimiento de estas nuevas tecnologías, y a nosotros, los especialistas o los que estamos dentro luchando con este tema, a ver cómo podemos abordarlo y que ninguna hebra quede suelta. Sí, un muy buen punto, y es el hecho de que estamos súper conscientes de que así como van avanzando las tecnologías y se van incorporando nuevos conceptos, nuevas infraestructuras y nuevos servicios, también obviamente va avanzando el nivel de los ataques y obviamente de cómo nos tenemos que preparar para eso, para estas eventualidades. Y en ese mismo contexto también sabemos que los países han ido avanzando en el desarrollo de materias de ciberseguridad, así lo dice también el informe de la OEA y del BID, donde se identifican avances en algunas materias, pero también desafíos en otras, y lo tocaron de cierta manera Vivian y Verónica al contextualizar respecto a la regulación local que hay en Argentina, Brasil, los estándares que también se están aplicando. Y ahí quizás también sería interesante cómo profundizamos este tema en Chile, por el lado acá de Caterina, que nos pueda contar cuáles son las regulaciones que están desarrollándose también, y quizás obviamente complementarnos ahí Verónica, Sara y Vivian, respecto a las regulaciones para áreas asociadas al trabajo remoto. Cómo estas regulaciones o lo que hemos avanzado en temáticas de trabajo remoto también van determinando ciertos estándares o por lo menos algunas regulaciones que vayan protegiendo las infraestructuras. ¿Hay avances o hay... y respecto también a la protección de los datos personales, ¿tenemos avances? ¿Cuáles también son los desafíos en los cuales podríamos concentrarnos para los próximos años? ¿Cómo está, Karin? Primero que todo, saludar a Verónica, a la Sarita y a la Vivian. Muchas gracias también a Novarred por darnos esta posibilidad hoy día de poder estar en esta mesa.
Y frente a la pregunta, la verdad es que lo primero que nosotros, cuando empezamos a teletrabajar, aparte de tener que ver necesariamente esta necesidad que era física, y que era lo que hacíamos, comprábamos más computadores, comprábamos más VPN, armábamos protocolos, teníamos una mesa de ayuda, entonces todo eso también, que eran como acciones prácticas que teníamos que empezar a salir a hacer, se veían un poco, o se trataban de ver un poco complementadas con un proceso regulatorio. Aquí, como ustedes saben, en Chile tenemos casi 2 procedimientos, uno que tiene que ver para funcionarios públicos, que la Contraloría ahí nos dio un par de directrices, como que al principio no estaba tan claro que podíamos efectivamente trabajar remotamente, sobre todo servicios que eran esenciales, que funcionaban 7x24, y en ese sentido también las emergencias informáticas o todo esto es un poco parecido a la ONEMI, o sea, el CECIR de gobierno, que es la institución en la cual me toca trabajar, funciona como en la modalidad 7x24, es como de los pocos servicios que son de emergencia, tanto así como los ONEMI. Entonces, por una parte, también sabíamos que no teníamos tan claro en el sector público cómo abordábamos el tema del teletrabajo, pero sí la Contraloría empezó a dar como las primeras directrices. Y estas directrices también se vieron un poco observadas también por la ley que sí rigió para el sector privado, que es la 21.220, que hizo una modificación en materia laboral dentro del Código del Trabajo, y ahí encontramos ya normas como que, por ejemplo, el empleador debía proveer de los equipos para que el trabajador pudiese realizar sus acciones de teletrabajo. Entonces, cosa que en el servicio público también era bastante más difícil, porque sabíamos que la mayoría de los computadores que usaban nuestros usuarios eran computadores que en verdad no corresponden a un modelo notebook, que era como fácil llegar, pasárselo y que se lo llevara. Entonces, y ahí también se generó, obviamente, porque tuvimos esto de que muchos nos sentimos muy agobiados al principio del teletrabajo, y si uno hacía una encuesta general, uno decía, efectivamente, yo trabajo más en teletrabajo que lo que trabajaba presencialmente. Entonces, en base a eso también ahí se pone el derecho a la desconexión y también a tener una jornada laboral que diga relación con las normas de protección del derecho del trabajo tradicionales. Eso por una parte. Entonces, lo que nos entregó, por una parte, la Contraloría, y lo que nos entregó efectivamente la Dirección del Trabajo a través de la modificación del código, eran normas que eran bastante transversales, que no versaban mucho sobre materias de seguridad. Y ahí también nosotros tenemos una deuda pendiente. Por una parte, tenemos una ley marco de ciberseguridad y que regula también la infraestructura crítica, que está bastante atrasada en cuanto al compromiso que fue uno de los primeros compromisos que hizo el presidente Piñera dentro de esta segunda administración, pero que hoy día ya se encuentra bastante más ya a puertas de salir. En su último anuncio, el presidente, en la última cuenta pública, señaló cuáles eran los proyectos que él quería darle énfasis en este ya último segundo semestre que va a concluir este año. Y la idea era, por una parte, generar un modelo que también prevea una gobernanza transitoria mientras se tramita el proyecto de ley, pero obviamente ir de la mano con este proyecto de ley. Entonces también lo comentó el senador Piuk hace poquito, la creación de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad no solo viene a dar el marco de gobernanza en materia de ciberseguridad de quién va a ejercer la función o quién se va a repartir la atribución de la ciberseguridad, sino que también regula lo que debemos entender por infraestructura crítica y por ende establece mayores estándares para aquellas empresas que manejen infraestructura crítica o que sean instituciones que se consideren infraestructura crítica. Entonces, en ese sentido, el deber de reportar y las mayores atribuciones efectivamente van a traer un marco regulador que va a ser transversal. Nunca vamos a llegar, obviamente, al nivel de poder regular o sobre-regular la ciberseguridad en todos los sectores, pero sí va a servir como una buena práctica y un modelo para que sectores que tal vez no sean considerados en primera instancia como críticos, o tal vez hablando del tema de las pymes, efectivamente encontremos una representación y un modelo de poder seguir de mejores prácticas. En protección de datos personales tampoco tengo tan muchas buenas noticias, Karin, porque como sabemos sigue estando en la Comisión de Hacienda, sigue estando en tela de juicio entender cuál va a ser la autonomía que va a tener esta Agencia Nacional de Datos,
y finalmente hasta que no exista un acuerdo, o bien el Congreso le dé como un poco más de importancia y ya definitivamente lo sometan a votación, no vamos a llegar a un tan buen puerto. O sea, pensemos que el delito o sea, el proyecto de ley de datos personales está recién en primer trámite constitucional. O sea, recién ni siquiera salió del Senado. Después le toca una Cámara que también va a ser bastante más adversa, seguramente van a haber otras modificaciones, tendrá que pasar nuevamente una comisión mixta. Entonces, en ese sentido, la verdad es que tenemos una ley de protección de datos, no es que no tengamos nada, pero obviamente hoy día es insuficiente, así como también lo era la ley de delitos informáticos, que ya por cierto va un poquito más avanzada, más adelantada. Hoy día necesitamos poder gestionar no solo el riesgo, no solo prevenir, no solo saber mitigar, contener, sino que también tener las herramientas de persecución que nos permitan de una vez por todas también poder cerrar el ciclo de un incidente informático. O sea, siempre nos quedamos con la sensación, y eso se ve también en las denuncias que se presentan, de ¿a qué voy a denunciar si nunca voy a saber quién fue? Seguramente quien me está atacando está en Finlandia, pero si no hacemos ejercer, si no le damos este engranaje para que el músculo empiece a funcionar, vamos a tener siempre una patita que va a estar un poquito más sesgada. Pero lo más importante, solo va a terminar muy cortito, Karin, es que sí hemos estado trabajando fuertemente en pro de la protección de la infraestructura crítica con aquellos sectores regulados que hoy día se consideran estratégicos para el país, estableciendo normas que sean sectoriales, estándares, o sea, estandarizadas y que, por cierto, permitan no solo tener un panorama general de ciberseguridad, sino que de a poco empezar a ver los sectores que son regulados. Por ejemplo, Sarita es del sector bancario, ellos tienen la CMF, que hace muy poco también actualizó su normativa de ciberseguridad, la cual tomamos como estándares para también otros sectores, como las telecomunicaciones, los casinos, las mutuales, los servicios sanitarios, y así vamos a empezar a complementar, en el fondo, protección de ciberseguridad transversalmente en los sectores que son regulados, y la verdad es que hemos tenido, pensando que los sectores regulados de pronto no les gusta tanto la regulación para sus reguladores, o sea, para sus regulados. En ese sentido, la verdad es que hemos tenido una muy buena experiencia y así también experiencia que hemos compartido internacionalmente con otros países para también fortalecerlo desde esta mirada. Gracias, Caterina. No sé si hay una visión desde el lado de Viviane y Verónica respecto a Brasil, Argentina, en los avances también respecto a las regulaciones asociadas al trabajo remoto. Acá en Brasil nosotros no tenemos una regulación específica a trabajo remoto, pero tenemos un marco civil de Internet acá em Brasil que estabelece alguns controles mínimos de ciberseguridad, segurança das aplicações, como identificação de acessos, geração de incidentes, assim como nossa autoridade de proteção de dados também é regulamentado alguns controles que devem ser estabelecidos. Lo principal é estabelecer também um plano de gestão de incidentes, creio que é muito importante neste momento, especialmente em que estamos trabalhando remotamente, porque nós temos não só que preocupar-nos agora com o perímetro, como se foi dito anteriormente por todos, dentro da companhia, mas também afuera da companhia, regulados a los dispositivos personales que estão agora trabalhando em conjunto com todos. Verónica, por el lado de Argentina, sería interesante conocer la experiencia. No, como les comentaba recién, nosotros sí, el año pasado se dictó una ley de teletrabajo, pero orientado, como decía Caterina, principalmente a los horarios, a la actividad, a regular al trabajador, ¿no? Por ahí lo que nos está haciendo, lo que estamos en deuda es con respecto a una regulación o ley con respecto a la infraestructura crítica, ¿no? A tenerlo regulado, a tener conceptos de ciberseguridad, a una ley de ciberseguridad, que eso es
hoy no hay en Argentina. Y por otro lado, muy incipiente, lo que les decía sobre alguna normativa que regule las entidades financieras, sobre, en realidad, al momento es eso, son lineamientos como para poder construir algún ejercicio de ciberresiliencia, ¿no? De recupero de incidentes de ciberseguridad. Perfecto, muy interesante. Ahora, si nos vamos a la implementación de estos grandes desafíos que tenemos hacia futuro, ¿cuál es el estatus en este caso de las inversiones en materias de ciberseguridad? Ya hemos pasado por lo menos un par de años donde ha sido intenso el movimiento, el desarrollo, la concientización en materias de ciberseguridad, y por lo tanto cuando nos vamos a las implementaciones, ¿cuál es el estado ahora de las inversiones? ¿Es necesario, todavía las organizaciones están actuando de un modo reactivo o efectivamente están anticipándose y se observa una mayor inversión en materias de ciberseguridad? ¿Hay quien puede complementar esta pregunta, que es muy interesante, porque en realidad si queremos avanzar, necesitamos también generar inversiones y atraer también la atención de las organizaciones para que estén consideradas estas inversiones en los proyectos de desarrollo de las empresas? Mira, ahí quiero hacer foco también en lo que comentaba Sara, que también lo llevo como una preocupación. Yo creo que en este último año las empresas han adoptado este escenario de inversión en materia de seguridad casi empujados por la pandemia, lo tuvieron que hacer, y por esto, por el éxodo de nuestros trabajadores hacia esquemas de trabajo en remoto. Pero si bien creo que nunca se ha invertido tanto en ciberseguridad, un poco a la fuerza, también hemos tenido un escenario muy complejo, ¿no? Nunca se ha tenido un escenario tan asimétrico en materias de amenazas y de vulnerabilidades, con lo cual lo que vemos, o por lo menos en mi opinión, es que podemos seguir teniendo inversión, de hecho las necesitamos, hay mucha tecnología en la que podemos desarrollarnos todavía las organizaciones, pero creo que es fundamental es poner esa mirada y ese foco en el factor humano, ¿no? Me parece que la seguridad de la información no es solo un problema tecnológico, sino también es un problema, el factor humano, ¿no? Es un problema humano de nosotros, los individuos, y ahí refuerzo, y me gusta ese concepto que dijo Sara de lo que necesitamos en las organizaciones es entender que no solo está el equipo de ciberseguridad, el equipo de seguridad de la información o de protección de activos, que la ciberseguridad tiene que ser hoy cada día más una responsabilidad de cada uno de nosotros como individuo. Entonces las organizaciones van a tener que hacer mucho cambio cultural en esto, ¿no? Y un cambio cultural en una comunidad implica el cambio individual, cambios individuales para que cada uno de los empleados, cada uno de nosotros con nuestra identidad digital, no solo en las organizaciones, nuestra identidad digital en todos los aspectos, ¿no? En las escuelas, en las redes sociales. Creo que tenemos que hacer ese cambio urgente y poner foco en el factor humano, ¿no? Que cada uno de nosotros entienda esa responsabilidad que llevamos en hacer entre todos esta internet colaborativa y segura, ¿no? Hoy todos nos subimos a estos espacios digitales. Y me parece que ahí va a estar un desafío más grande aún que el que teníamos en tratar de conseguir esas inversiones, ¿no? Hoy creo que de a poquito se entendió que necesitamos tecnología nueva, si bien creo que de nuevo, ¿no? Esto de que hoy no tenemos la información dentro del perímetro y hoy no tenemos la información en la nube, entonces tenemos que convencer a los equipos, a los directores ejecutivos que necesitamos que todas nuestras herramientas estaban apuntadas a on-premise, a nuestros servidores on-premise, y que ahora se nos está escapando toda esa información que está pasando por otro lado. Creo que por ahí, por ese lado, podemos obtener las inversiones, pero que me parece que estamos todavía
atrasados en este cambio cultural, en esto de que cada uno de nosotros como empleados tenemos responsabilidad sobre la ciberseguridad, sobre la seguridad de los datos, sobre la seguridad de mi dispositivo, porque hoy me conecto con un equipo corporativo, pero también me conecto con mi teléfono móvil, con mi equipo portátil. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar ese rol activo, y creo que es fundamental que todas las empresas empiecen a tener esa mirada. Luego sí, esta malla de seguridad, que por supuesto la vamos a hacer implementando soluciones tecnológicas, ¿no? De llevar esta malla de seguridad, esta contención a cada identidad y cada activo dispositivo, ¿no? Caterina, te doy la palabra. Sí. Mira, en general tenemos que reconocer que nuestra inversión en ciberseguridad siempre tiene un componente más reactivo que preventivo. Siempre actuamos después, ya sea con legislación, con normativa, con protocolo instructivo presidencial en algunos casos, pero pocas veces cuando nosotros tratamos de ver que la ciberseguridad debe invertirse desde la prevención, nos encontramos con un poco piedra en el zapato, que creen que parece que es gasto y no inversión, que es un contexto o un concepto que tratamos de traspasar también, no solo al área o a la plana de la dirección de una empresa. A nosotros también nos pasa, nos vinculamos con todos los encargados de ciberseguridad del país, que nos dicen, es que mi jefatura dice que no hay presupuesto para ciberseguridad. Entonces, efectivamente, claro, cuando algo pasa, tenemos que gastar la plata, y de repente gastamos mucha más plata en las soluciones que aquella que podríamos haber proyectado en un buen plan de gasto en el año, en la prevención, si es que hubiésemos tenido las herramientas, la credibilidad y el apoyo también de parte del directorio. Entonces, cuando uno dice, sí, efectivamente, el mayor gasto de ciberseguridad, nunca habíamos tenido tanto gasto en materia de ciberseguridad, pero en la ciberseguridad desde una mirada que yo creo que está muchísimo más enfocado en la reacción. Si pensamos en el plan de prevención y en cómo necesitamos llegar con estos presupuestos y en estas inversiones, que la verdad es que tampoco es que quiero desconocer que no existen, porque efectivamente existen, uno ya puede hacer un poquito más de cosas, hay más presupuestos, parece que cuando uno va a hablar como con la autoridad, o bien con su jefe de servicio, o bien los gerentes de ciberseguridad, con la plana directiva, hay un poquito más de conciencia. Sin perjuicio de ello, a nosotros nos llaman innumerables empresas para decir, no, ¿podrían decirle a ustedes, a nuestros directores, que esto es importante? Así como ustedes que son sector gobierno, ¿por qué no vienen y nos ayudan? Eso no debiese pasar, porque las áreas de TI o las áreas de ciberseguridad que hoy día se están formando en la empresa un poco más grande, tienen por sí mismas la credibilidad de poder traspasar. Y después me pasa algo, que cuando pensamos en prevención en materia de ciberseguridad, generalmente lo enfocamos en fierro. O sea, tratamos de comprar infraestructura que parece que con una varita mágica nos va a solucionar la vida, y con eso nunca más vamos a tener amenazas, incidentes, ni nada. Y así como decía Sara, como comentaba la Verónica y la Vivian, también es importante que parte de ese presupuesto pase por todo lo que tiene que ver financiar los planes de concientización, que no es que sean tan caros como la infraestructura, pero siempre son necesarios. Entonces, cuando uno dice, no, es que quiero hacer una campaña, pero ¿para qué una campaña? Es que nos gustaría contar tal vez con el apoyo de un diseñador. ¿Y por qué un diseñador? Entonces, hay que entender que estos planes, si los queremos abordar de una manera de prevención, y que nuestros recursos, que sabemos que son limitados, sean bien invertidos, necesitamos realmente tener un plan que sea integral, que vaya desde generar una cultura como empresa, como institución, hasta reforzar nuestra infraestructura. Gracias, Vivian. Eu quero reforçar, como você disse, Caterina e Verônica, também Sara, apesar de todos os controles, e por mais que nós trabalhamos em la seguridad, o ponto mais forte que não podemos controlar é o fator humano, que é um grande desafio, e temos que trabalhar somente com a conscientização e treinamento, e fazer com que as pessoas entendam, como se dizem, que
não há nada de graça, não há nada grátis. E se tu não está pagando por o produto, provavelmente o produto eres tu. Então, isto é algo que tem que ser expandido para todos e se tornar uma situação cultural. Gracias, gracias Vivian, un buen punto. Dentro de algunas de las preguntas no vamos a poder considerarlas todas, pero por lo menos vamos a alcanzar a abordar un par, que tiene que ver de cierta manera con estos desafíos futuros y lo que estábamos conversando. Hay puntos muy importantes que se van repitiendo en todas las conversaciones o paneles cuando estamos hablando en temáticas de ciberseguridad, que tiene que ver un poco con que es la persona el eslabón más débil, ¿cierto? La concientización, la educación, que es fundamental. Otro punto es el tema de la inversión y generar conciencia en los ámbitos más directivos de que es necesario invertir, que es necesario preparar los equipos, y por lo tanto hay varios aspectos importantes en los cuales nosotros sabemos que se mantienen estos grandes desafíos, que así como evolucionan las tecnologías, también van a estar evolucionando los ataques y los vectores que se van desarrollando. Y aquí hay una pregunta que es general y que la doy al panel y que tiene que ver con que estos grandes desafíos, ¿qué oportunidades estamos perdiendo si no vamos tomando estos desafíos y los vamos resolviendo en el tiempo, mirando un poco hacia adelante, mirando un poco a cómo nos preparamos para estas nuevas tendencias, esta transformación digital, las nuevas tecnologías, las nuevas infraestructuras? Lo conversábamos, está el tema de la nube híbrida, cómo nos vamos preparando para esos desafíos. Entonces, ¿qué oportunidades vamos a perder si no tomamos conciencia, o por lo menos no nos vamos preparando para esta, y cambiamos nuestra estructura de cierta manera, y como lo decía Caterina, de ser reactivos y ser mucho más proactivos a estos nuevos desafíos? ¿Cuáles serían como las oportunidades que vamos a perder? En particular vos lo mencionaste, ¿no? Mencionaste la transformación digital. Creo que hoy es muy difícil convencer a nuestros clientes, en particular te hablo desde una entidad bancaria, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace un año atrás? Queríamos que los clientes pasen por el banco, ¿no? Pasen físicamente por el banco para darles una tarjeta, para convencerlos como un cliente con algún beneficio, algún pack, ¿no? Y hoy sabemos que para convencerlos tenemos que subirlos a esta identidad digital, con lo cual, y si pensamos en que estábamos en esa estructura estática de seguridad en la cual teníamos que permitir acceso a lo que estaba dentro de nuestra red, hoy estamos entonces muy lejos, pero hoy esos clientes pasan, o sea, si no se suben con alguna identidad, con un onboarding digital, estamos perdiendo clientes, en definitiva estamos perdiendo oportunidades de hacer negocio. Entonces, la ciberseguridad debería acompañar esa mirada. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo no es denegar, es todo lo contrario, estamos tratando de que hoy todos se puedan subir a nuestras plataformas digitales desde cualquier dispositivo que estén. Ahí están preguntando, bueno, ¿qué pasa con el Wi-Fi? ¿Tengo que controlarlo? No. Bueno, en eso podemos acompañarlos desde la ciberseguridad. Por eso es que nosotros tenemos que definir cuál es esa arquitectura para hacerlo, ¿no? Un concepto que ha mutado en tantos años desde que arrancábamos con seguridad informática. Antes el concepto de seguridad era si no permito. Bueno, ahora no, es acompañar en cómo permito a negocio hacer sus negocios, acompañar en esa transformación digital de una manera segura, ¿no? Por eso es que deberíamos estar en esos comités ejecutivos, deberían, como decíamos, decimos, no ser considerados como un gasto, sino ser considerados como una inversión. ¿Por qué? Porque mientras más seguras sean nuestras plataformas digitales, más negocios vamos a poder hacer, más clientes se van a poder sumar, más vamos a convencer a estas nuevas identidades a subirse a nuestras plataformas. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna de nuestras panelistas quiere agregar algo? Tenemos otra pregunta
que nos cambie un poco la conversación de lo que hemos estado desarrollando, pero quizás es importante también considerarla en el contexto de este panel que está representado por grandes profesionales y que hoy día hemos estado desarrollando este tema tan relevante. Hay una pregunta que hace Fernanda Pellín, que dice: ¿por qué es relevante seguir incluyendo aún más a las mujeres en todas las áreas profesionales que intervienen en ciberseguridad? Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a la incorporación de las mujeres también en esta área? Respecto a la pregunta de Fernanda. ¿Voy yo, Karen? Sara, dale. Las mujeres tenemos que estar incluidas en toda la industria. No se trata de que haya más mujeres en cybersecurity. Se trata que hoy día, teniendo un justo equilibrio, y no solo en esta industria, se avanza más. Hombres y mujeres trabajando juntos de la mano, avanzamos más que mirándonos cada uno por su lado. Por lo tanto, no se trata de que la mujer va a cambiar el mundo de la ciberseguridad, no. Se trata de que seamos más. A mí me pasa constantemente, yo creo que al panel también, que soy la única mujer en las reuniones, con el directorio, en los temas técnicos, o resolviendo algún problema, o con el regulador. Entonces, hacen falta mujeres, y la invitación es a las mujeres a que se atrevan a entrar en este mundo. Yo soy mamá de 2 niños pequeños, trabajo 7x24, y sí se puede. Se puede. Entonces no se trata de que las mujeres vamos a cambiar esto y que vamos a hacer dar el puntapié inicial, sino que se trata de que veamos más mujeres en este mundo. Es un mundo bonito, desafiante, que tiene harto por delante de todo lo que hemos hablado. Es una lista de tareas infinita, pero juntos, hombres y mujeres, hacemos cambios distintos. Muchas gracias, Sara. La última pregunta que vamos a alcanzar a abordar, que tiene que ver con dónde recomiendan capacitarse o certificarse en cybersecurity. En este caso, si alguien quiere seguir la línea de desarrollo de ciberseguridad, ¿ustedes cómo recomiendan seguir ese camino de desarrollo profesional? Bueno, en mi caso particular, en Argentina, siempre recomiendo a los jóvenes profesionales tener una carrera universitaria fundamentalmente. Me parece que esa es la plataforma. Y luego, bueno, tenemos excelentes posgrados. Hoy la UBA, que es la Universidad del Estado, la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en ciberseguridad que es súper recomendable, pero muchas universidades hoy ofrecen posgrados o diplomaturas de ciberseguridad para especializarse en esta temática, ¿no? Certificaciones también, creo que bueno, todos conocemos las certificaciones, CISSP o CISM, que son importantísimas, o las de auditor, ISO 27001. Me parece que todas aportan muchísimo al conocimiento en nuestras plataformas con respecto a ciberseguridad. Sí, de todas maneras, yo creo que ese es un mensaje importante que tiene que ver con quienes se están formando en materias de ciberseguridad y quienes necesitan reconvertirse, que ese es otro gran punto de profesionales que han estado vinculados en temas tecnológicos y que se sienten más lejanos de ámbitos que hoy día todos deberíamos estar cercanos. Entonces, en ese sentido es muy importante, y yo creo que la información en general está en las distintas instituciones también de educación superior, de capacitación, donde hay distintas, y como tú lo mencionabas, Verónica, están los posgrados, está la educación tradicional, están los cursos, y un punto importante son las certificaciones, donde también hay una gran variedad dependiendo también de las especializaciones, donde tú te puedes ir a temas más de infraestructura, o a temas más legislativos, más corporativos, y ahí es donde la información que hoy día está disponible debería permitir por lo menos a alguien que necesita ya sea reconvertirse o actualizar sus conocimientos en estos ámbitos de ciberseguridad. Así que yo creo que hoy día eso también está muy cercano dentro de lo que es el desarrollo profesional. No sé si hay algo más que agregar respecto al punto de desarrollo de talentos, porque efectivamente también hay brechas importantes en varias áreas tecnológicas, no solamente en temas de ciberseguridad, en general en áreas tecnológicas, lo que comentaba Sara, el tema de la brecha de género, la falta de profesionales en áreas de TI en general, o en áreas de negocio también. Entonces hay temas interesantes que
que nos desafían no solamente en implementación, sino que también en formación. No sé si alguien ahí quiere agregar algo, porque ya vamos a ir cerrando. Sí, solo para cerrar, porque en verdad aquí si hay que hablar de formación y educación, Karin es nuestra especialista, la verdad. Pero solo contar desde la experiencia un poco del otro lado. Hoy día, gracias a Dios, efectivamente encontramos un montón de ofertas a nivel de educación, que sabemos que son profesionales que vamos a tener fuera en el mercado en un par de años más. Por eso que es tan importante también todo lo que se vuelca en base a formar y a generar capacidades habilitantes en los profesionales que hoy día ya se están desenvolviendo en estos ámbitos. Cuando efectivamente explotó el año 2018 en Chile la necesidad de la ciberseguridad, o empezamos a entender este concepto de ciberseguridad, encontramos un montón de profesionales que decían que eran expertos en ciberseguridad. Y hoy día también, cuando estamos dentro de este mundo, te das cuenta que es tan específico que en el fondo cuando uno quiere darle el consejo a alguien que a qué es lo que quieres, o sea, hay que pensar bien primero a qué te quieres dedicar y después de eso buscar cuál es la mejor certificación para ti o cuál es el mejor camino. De repente los diplomados nos entregan términos que son muy transversales y faltos de especificidad, que es lo que hoy día el mercado también está requiriendo de los profesionales. Nos quedamos sin moderadora. Esta Karin. Ahí llegó. Ahí volví. Tuve un impasse en la red. Me perdieron por un momento. A mí me gustaría agregar una cosita más, sé que estamos sin tiempo, pero por ahí dijeron, hay una pregunta relacionada al Wi-Fi. Hoy que justamente estamos todos los trabajadores utilizando nuestras propias redes de Wi-Fi, si es importante, si no es importante, si hay que tener en cuenta alguna medida de seguridad. Creo que, volvemos, ¿no? Que todo tenemos que tenerlo en cuenta, todo tiene que ser medido y verificado, ¿no? ¿Por qué? De vuelta, porque no importa si es una identidad, si esa identidad se conecta desde otros dispositivos, tiene que volver a ser verificado. Entonces, hoy en día me parece que hay 3 puntos claves que tenemos que tener en cuenta, es la visibilidad de nuestros activos, y esto es esto. Desde qué dispositivo, desde qué flujo de red, si es un Wi-Fi, desde dónde se está conectando, o sea, visibilidad de los activos que se conectan a nuestra red. Luego tenemos que tener políticas, y ahí vemos que estas políticas tienen que ser muy minuciosas, ¿no? Porque si esta identidad se conecta, pero desde este Wi-Fi, ahora, si se conecta desde otro dispositivo, pero con otro Wi-Fi, tengo que volver a verificarlo, vemos que las políticas que vamos a tener que definir son muy minuciosas y muy específicas, ¿no? Doy acceso a una identidad, a un dato específico desde un dispositivo específico. Y por último, la automatización. Y ahí volvemos a las inversiones que necesitamos, porque ¿cómo hacemos para implementar todo esto? Bueno, obviamente ahí necesitamos de las soluciones de automatización. Pero bueno, queda así rápido, por ahí contesta esa pregunta que andaba por ahí. Sí, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ya llegamos al final de nuestro interesante panel. Yo quiero agradecer a Verónica, a Sara, a Caterina, a Vivian por la participación, por la interesante conversación que tuvimos hoy día. Agradecer también obviamente a toda la organización, a Nova Red, por esta oportunidad, por tener esta conversación muy interesante. Y también antes de finalizar, entregar un mensaje que desde este panel con rostro de mujer también enviamos nuestra solidaridad y nuestra fuerza a todas las mujeres de Afganistán que hoy día la están pasando pésimo, así que también queremos dejar como mujeres ese mensaje. Así que muchas gracias por haber participado, muchas gracias a quienes están conectados también, y me despido.